Tras más de 20 años, la Segunda Guerra Samnita llega a su fin y Roma se convertirá en la potencia hegemónica en la península itálica. Pero antes pasarán muchas cosas. Los samnitas incluso se aliarán con los etruscos con tal de atacar desde varios frentes. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los 7 últimos años de Segunda Guerra Samnita en los que habrá más de 50 batallas, una guerra con los etruscos, otra con los umbros y otra con los sérnicos. Y por si esto te parece poco, también viviremos un conflicto político con Apio Claudio el Censor como protagonista. Coge tus armas, que la cosa está peligrosa, y comenzamos. Programa 72 de Roma Eterna, capítulo 29 de esta saga republicana, y hoy, como te he dicho en la introducción, se acaba la Segunda Guerra Samnita. Muy pocos años después, poquitos, habrá una tercera, sí, pero hoy, Roma empieza ya a erigirse, según las fuentes, como la potencia más poderosa de la Italia central. Pero no te creas que porque se vaya a acabar la Segunda Guerra Samnita va a ser un programa tranquilo, no. Vamos a vivir 7 años trepidantes, 7 años en los que va a pasar de todo, guerras, enfrentamiento político, de todo. En lo tocante a guerras, he tenido que meter un buen tijeretazo al asunto, porque, como te decía en la introducción, en las fuentes encontramos más de 50 batallas solo en estos 7 años. Sí, has oído bien, 50 batallas. Estamos locos, ya ni borracho te voy a narrar 50 batallas en un programa, me niego. Y más sabiendo que la credibilidad de estas batallas es un poco dudosa. Resumiré y te contaré los eventos más importantes porque quiero que te quedes con la evolución de los hechos durante estos años. Roma estaba en pleno proceso de expansión y de cambio, porque a medida que su territorio se expandía, también se expandían los cargos electos. Por ejemplo, en este mismo año 311, año en el que empezamos el relato, y a propuesta de los tribunos de la plebe Lucio Atilio y Cayo Marcio, el pueblo empezó a votar 16 tribunos militares para 4 legiones, 2 legiones por cónsul. Hasta entonces, esos tribunos militares, según las fuentes, eran elegidos por dictadores y cónsules. Pero además, como Roma se estaba expandiendo por el litoral, recuerda, toda esa línea de costa, desde la parte del Lacio hasta Nápoles, hacía falta alguien que se encargara de la flota, una flota que ya estaba empezando a crecer. Con lo que otro tribuno de la plebe propuso que el pueblo eligiese 2 duúmviros navales para encargarse del mantenimiento y reparación de la flota romana. Teniendo esto listo, recapitulamos y avanzamos. El programa anterior había acabado con Roma teniendo 2 frentes abiertos, etruscos por arriba y samnitas por abajo. Esta pinza no es al azar. Se comenta que ambos pueblos habían entablado amistad, y aunque por ejemplo Tito Livio no lo diga claro, sí que hay un momento en el cual los samnitas están intentando unirse a los etruscos para derrotar a los romanos. La maniobra de hacerse amigo con los que están a la espalda de tu enemigo la vamos a ver 1000 veces a lo largo de la historia. En la Tercera Guerra Samnita, por ejemplo, sí que va a ser, para ir adelantando, va a ser una alianza de todos estos pueblos de los que te voy a hablar hoy contra Roma. Es la jugada más sencilla para evitar que todas las fuerzas enemigas vayan contra ti. Divide et impera. Si tienes a Roma, por ejemplo, distraída en Etruria y en el Samnio, pues te puede venir otro desde Umbría para hundirle el pecho. Estando así las cosas, contra etruscos y contra samnitas, los cónsules de ese año, del 311, Cayo Junio Bubulco y Quinto Emilio Bárbula, como era costumbre, echaron a suerte esos mandos. A Junio Bubulco le tocó el territorio samnita y a Quinto Emilio le tocó Etruria. En este caso no había destino fácil porque tanto en Etruria como en el Samnio el asunto estaba chungo, pero muy chungo. Por ejemplo, en el Samnio, los samnitas habían atacado la ciudad de Cluvias, donde había una guarnición romana, la rindieron por hambre, capturaron a los romanos, los torturaron y los asesinaron. Livio da detalles de la tortura y nos dice que fueron mutilados a latigazos. Tremendo, tremendo. Con este panorama, Cayo Junio estaba decidido a vengar esta masacre y se fue como un rayo directo a Cluvias. Cuentan que el mismo día que llegó, la tomó por asalto y como represalia, con la ciudad rendida, ordenó ejecutar a todos los hombres adultos. El programa empieza potente ya, ¿eh? Masacre tras masacre, bien. Todo family friendly. Recuerda las más de 50 batallas que te decía antes. Desde Cluvias se fueron directamente a Boviano,
Boviano era la ciudad principal de los samnitas pentros. Recuerda que los samnitas no eran un único pueblo, eran una especie de federación de tribus formada por los pentros, los irpinos, los caudinos y los caracenos. Cluvias era, por ejemplo, la ciudad principal de los caracenos, y Boviano la de los pentros. Pero no solamente era la capital de los pentros, cuentan las fuentes que Boviano era la ciudad samnita más rica, y al capturarla se tomó allí casi más botín que en todo el Samnio junto. Botín que fue entregado a los soldados, ya que la moral no se mantiene sola. Parecía que Roma, ahora sí, le había dado la vuelta a la tortilla en el Samnio, y tras estos 2 golpes, las fuerzas samnitas evitaban el enfrentamiento directo e intentaban hacer lo suyo, emboscar a los romanos. Faltaba el cebo para activar la trampa. Y el cebo fue la típica maniobra de esos campesinos aleatorios que aparecen de repente en el campamento romano delante del cónsul y le dicen: «Noble cónsul, le informamos de que somos desertores de los samnitas y hay, más allá de un bosque impenetrable, una gran cantidad de ganado dispuesto ahí para vosotros. Está abandonado, podéis ir y cogerlo». Bien, había que cruzar un bosque impenetrable. Eran unos campesinos que vete tú a saber de dónde han venido diciendo que eran desertores samnitas. El asunto olía mal, olía a trampa, pero Cayo Junio dijo que adelante. Yo me fascino con esa obsesión romana por caer en trampas. Lo de los romanos y las trampas es algo casi patológico, fetichista incluso. El cónsul Cayo Junio envió al ejército a través del bosque, sin su impedimenta, a tope, con el objetivo de hacerse con el ganado lo más rápido posible. Y si algo hay que reconocerles a esos campesinos es que no habían engañado a los romanos. Ganado había, estaba ahí. Lo que hicieron fue omitir algunos detalles, como por ejemplo que había un enorme ejército samnita oculto. En cuanto vieron a los romanos empezaron a gritar y se lanzaron al ataque. Todo había pasado tan rápido que los romanos estaban confundidos, pero rápidamente dejaron todos los bagajes en el centro y empuñaron sus armas. Aguantaron el empuje inicial samnita y una vez formados cada uno alrededor de su estandarte, el cónsul se dirigió donde el combate era más intenso y arengó a sus hombres. «Pongo a Júpiter y a Marte por testigos de que no he venido aquí en busca de gloria personal, sino únicamente para proporcionaros botín. Del deshonor de caer en esta trampa solo me salvará vuestro valor. Solo necesito que ataquéis todos a una. No hay terreno demasiado difícil para vosotros. Recordad Sora, recordad Fregelas, recordad las victorias pasadas y acabad con los samnitas». Los soldados, encendidos por estas palabras, cargaron contra la línea enemiga y la hicieron retroceder poco a poco, colina arriba, hasta que los samnitas arrojaron sus armas y huyeron despavoridos, corriendo hacia el lugar donde hasta hace poco estaban escondidos. Cuentan que muy pocos samnitas lograron escapar de allí, y que murieron 20.000 hombres. Los romanos cogieron el ganado y se fueron. Mientras todo esto pasaba en el Samnio, el cónsul Quinto Emilio estaba en Etruria, y tampoco las cosas estaban precisamente tranquilas. Todas las ciudades etruscas, a excepción de Arretium, estaban en guerra contra Roma, y dieron el primer golpe atacando la ciudad de Sutrio. Sutrio, o Sutri, era una ciudad aliada de Roma y estaba situada al noroeste. Era el punto clave de la entrada a Etruria o de la entrada al Lacio, depende de donde lo mires. Los etruscos llevaban mucho tiempo en calma, pero esta alianza con los samnitas les dio fuerzas renovadas e intentaron apoderarse de una ciudad clave, de un enclave estratégico para decir: aquí estamos nosotros. Quinto Emilio y su ejército, seguramente formado por 2 legiones, un ejército consular de la época era lo que tenía, acamparon al pie de las murallas para evitar que los etruscos la conquistaran. El campamento romano tenía provisiones de Sutri para aguantar todos los días que hiciera falta, así que el cónsul no tenía ninguna prisa por atacar. Los etruscos, por su parte, sí que estaban lejos de sus bases de aprovisionamiento y les surgía un poquito más el asunto, por lo que al amanecer del día siguiente marcharon a formar para presentar batalla a los romanos. Cuando informaron a Quinto Emilio de los movimientos samnitas, ordenó que los soldados con calma desayunaran, porque había tiempo de comer perfectamente, y que una vez fortalecidos, entonces sí, se armasen y formasen frente al enemigo.
Y aquí es donde normalmente te digo que los ejércitos cargaron y subo la música, pero esta vez no. Esta vez no se movió nadie. Estaban unos frente a otros, pasaban las horas, la mañana dio paso a la tarde, nadie atacaba. ¿Qué está pasando? Nadie se mueve. Al final los etruscos se cansaron de esperar y ya bien entrada la tarde, confiando en su mayor número, atacaron. El combate fue muy igualado y ningún ejército parecía imponerse al otro. Se producían muchas bajas en uno y otro bando. Tras un rato de combate el cansancio empezaba a hacer mella en los etruscos porque no tenían una segunda línea de refresco, cosa que sí tenían los romanos, y solo salvó sus vidas la llegada de la noche. Ambos ejércitos se retiraron a sus campamentos y se contó como victoria romana por esa falta de refuerzos que tenían los samnitas, porque no pudieron presentar batalla al día siguiente. Les fue de un pelo ser aniquilados. Los romanos por su parte tampoco salieron muy bien parados, porque murió más gente de las heridas derivadas del combate que en el combate mismo. La guerra en Sutri seguiría al año siguiente, en el 310, el año del consulado de Quinto Fabio y Cayo Marcio Rutilo. Quinto Fabio fue allí con los refuerzos, mientras que los etruscos también alistaron nuevos refuerzos. Sutri es vital. Tomar Sutri es abrir el paso tanto a Etruria como a Lacio. Y en este momento, con Quinto Fabio yendo a Sutri con refuerzos y los etruscos haciendo lo mismo desde Etruria, hacemos una pausa y cambiamos de escenario. Nos vamos a Roma, porque ese año en Roma se lió como hacía tiempo que no se liaba. ¿Recuerdas el programa anterior, el lío de Apio Claudio que ordenó construir el primer acueducto de Roma y una calzada que después sería la Vía Apia? ¿Recuerdas que hubo follón porque su colega en la censura dimitió por lo que había hecho en el Senado? Pues el follón va a continuar. ¿Y de qué manera? Apio Claudio se acercaba a los 18 meses como censor, la mayoría de ese tiempo solo, y el tribuno de la plebe Publio Sempronio comenzó un proceso para obligar a Apio Claudio a dejar el cargo, basándose en la Lex Emilia del año 434 a.C., que limitaba el mandato de los censores a 18 meses. Y efectivamente, en las fuentes lo encontramos. Emilio Mamerco, siendo dictador, limitó la censura de 5 años a 18 meses y después dimitió del cargo. Los censores de aquel momento le odiaron a muerte y como represalia le hundieron el pecho económicamente. Le prohibieron el derecho a voto. ¿Y cómo lo hicieron? Le borraron de las tribus. Si no está en ninguna tribu, no podía votar. Y el tema del pago de impuestos estaba fijado a criterio de los censores. Le hundieron económicamente. Cronológicamente esto está situado en el programa 39 de Roma Eterna, el de Espurio Meli. Pero tú si buscas censores, encontrarás que se elegían cada 5 años y que duraban 5 años el cargo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ya verás lo que ha pasado, ya verás. Publio Sempronio estaba armando jaleo con el tema de la censura de Apio Claudio. Apio Claudio eres un ocupa, Apio Claudio indigno, Apio Claudio piratee. Decía que Emilio Mamerco era un héroe por haber recortado el tiempo de la censura de 5 años a 18 meses, porque cuando alguien tiene el poder durante tantos años, se vuelve a la fuerza un tirano. Y le preguntó directamente a Apio qué habría hecho él en caso de coincidir en los tiempos de Mamerco. Apio Claudio respondió que ambos casos, el de los tiempos de Mamerco Emilio y el suyo, no tenían nada que ver. Y ojo la jugada. Apio Claudio dijo que la ley Emilia solo era obligatoria para los censores que estaban en activo en ese momento, en el momento de la aprobación, ya que fue una orden del dictador y no se convirtió en lex. Porque según Apio Claudio, lex es solo lo que el pueblo ordena. Y además añadió que ni él ni ningún otro censor posterior a la Lex Emilia estaba obligado a los 18 meses. Hay amigo Apio Claudio que se quita la careta en este momento. Sempronio entonces se dirigió a la asamblea con la intención de pronunciar un discurso que destruyese a Apio Claudio. Quirites, aquí tenéis a la progenie de aquel Apio que tras haber sido nombrado decémbiro para 1 año, se designó a sí mismo para 1 segundo y luego, sin pasar por ninguna clase de designación, ni suya ni de otros, mantuvo las fasces y la autoridad suprema 1 tercer año, y aún persistía en retenerlas hasta que el poder
ese poder que obtuvo por medios sucios, que ejerció de modo sucio y que retuvo por medios sucios, supuso al fin su ruina. Esta es la familia, Quirites, la familia cuya violencia e ilegalidad os condujo fuera de vuestra ciudad y os obligó a ocupar el Monte Sacro, la familia contra la que conquistasteis la protección de vuestros tribunos, la familia por la que ocupasteis el Aventino con 2 ejércitos. Esta es la familia que siempre se ha opuesto a las leyes contra la usura y las leyes agrarias, la que interfiere con el derecho al matrimonio entre patricios y plebeyos, la que bloqueó el camino de la plebe a las magistraturas curules. Este nombre es mucho más letal para vuestras libertades que el de los propios tarquinios. Tú, Apio Claudio, ¿realmente crees que aunque hace 100 años que Mamerco Emilio fue dictador y ha habido otros censores desde entonces, hombres de mayor rango y fortaleza de carácter, crees realmente que ninguno de ellos había leído nunca las 12 tablas y ninguno sabía que la última orden del pueblo es la orden vigente? Por supuesto que todos lo sabían, por supuesto. Y porque lo sabían, prefirieron obedecer la Lex Emilia en lugar de la anterior. ¿Mantienes, Apio Claudio, que el pueblo no está obligado por la Lex Emilia? ¿O sostienes, si afirmas que sí lo está, que solo tú estás exento de sus disposiciones? Esa ley sirvió para obligar a aquellos arbitrarios censores, Cayo Furio y Marco Geganio, que nos enseñaron cómo podía usarse aquel cargo contra la República, cuando en venganza, por la limitación de su poder, privaron de derecho al voto al más famoso soldado y estadista de su tiempo, Mamerco Emilio. Esa ley obligó a los sucesivos censores durante 100 años, Apio. Obligó a tu colega, Cayo Plaucio, que fue designado bajo los mismos auspicios y con los mismos poderes que tú. ¿No le nombró acaso el pueblo con todos los poderes tradicionales y privilegios que un censor debe poseer? ¡Qué estúpidos! Sí, qué estúpidos y apocados, Quirites. Debéis considerar que han sido aquellos que en el pasado, tras sus magníficos logros, renunciaron a su dictadura a los 20 días o abandonaron sus cargos debido a algún fallo en su nombramiento. No hace falta que nos vayamos muy atrás, Quirites. No hace ni 10 años, desde que Cayo Menio, siendo dictador, estaba al frente de un proceso penal con un rigor que algunas personas de Alcurnia consideraban peligroso para ellos mismos, y en consecuencia, sus enemigos lo acusaron de estar contaminado por el mismo crimen que estaba investigando. ¿Y qué hizo Cayo Menio? Renunció a la dictadura. Renunció con el fin de afrontar, como ciudadano privado, las acusaciones formuladas contra él. Estoy lejos de querer ver tal moderación en ti, Apio. No te muestres como un vástago degenerado de tu familia, no caigas a la altura de tus antepasados con su ansia de poder y su amor a la tiranía. No dejes tu cargo ni un día ni una hora antes de lo obligado. Procura solamente no exceder su límite. Y yo te pregunto, ¿te contentarías quizá con un mes o un día más? Pero no, mantendrás tu censura durante 3 años y medio más del periodo fijado por la ley Emilia, y encima desempeñarás tu cargo en solitario. ¿Hay algo más parecido, Quirites, a una monarquía? No descansarás, Apio Claudio, hasta que impliques a toda la República en un sacrilegio de consecuencias que no me atrevo a contemplar. Nada te detiene, ni la expiración de tu mandato, ni la renuncia de tu colega, ni la ley, ni ningún respeto por ti mismo. Consideras un mérito mostrarte arrogante, desvergonzado y despreciando a los dioses y a los hombres. Cuando veo la majestad y reverencia que rodean el cargo que has ostentado, Apio Claudio, soy aún más reacio a dirigirme a ti en términos severos. Sin embargo, tu obstinación y arrogancia me han obligado a hablar como lo he hecho, y ahora te advierto que si no cumples la Lex Emilia, ordenaré que seas encarcelado. Nuestros antepasados crearon la norma de que si en la elección de censores no alcanzaban la mayoría necesaria 2 candidatos, no debía nombrarse solo uno, sino que se debía aplazar la elección. Bajo esta norma, como no puedes ser nombrado censor único, no te permitiré seguir en solitario en el cargo. Tras este pedazo de discurso que yo reconozco que me he venido arribísima y que merece, por favor, un mega like que le des porque tremendo discurso, y si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, por favor, suscríbete porque esta es la tónica. Cuando vayamos acercándonos a la época histórica de Roma vas a flipar con los discursos porque tremendas rajadas que hacen en el Senado, en la Asamblea, vamos, en todas partes.
Pues tras este discurso el tribuno ordenó que Apio Claudio fuera detenido y llevado a prisión de inmediato. Apio lo que hizo fue pedir la protección por su parte de los tribunos de la plebe, hubo un rifirrafe entre tribunos y 3 vetaron la orden de detención. Apio consiguió mantenerse en el cargo, ejerció la censura entre la más profunda antipatía, indignación y hasta, según dicen las fuentes, repugnancia de todos los estamentos, pero ahí se mantuvo, en el poder. Pero vamos a analizar un poco en detalle todo esto que te acabo de contar. Lo primero es darte un abrazo gigante si cuando he ido nombrando eventos pasados te han venido a la mente momentos pasados del podcast, porque ese es el objetivo de Roma Eterna. Con Roma Eterna quiero que los recuerdos de los antiguos romanos sean también los tuyos. Cuando este tribuno habla de la progenie de los Claudio, quiero que recuerdes a ese Apio Claudio de Cénviro. Ese es el objetivo. Quiero que te venga a la mente ahora lo que vimos en el programa anterior. Este Apio Claudio puso patas arriba al Senado, y parecía ser una vergüenza para su familia. ¿Pero realmente era una vergüenza? ¿Realmente era un Apio Claudio que quería hacer cosas por la plebe? ¿O todo era un plan cuyo objetivo era alimentar sus ansias de poder? Dentro de no mucho tiempo, este Apio Claudio tomará algunas decisiones antiplebeyas. Por ejemplo, estuvo en contra de la Lex Ogulnia, de la que ya te hablaré dentro de un poco, y también se negó a considerar votos para un candidato plebeyo. Es un personaje apasionante, porque después será muy importante en la República. Por el momento no es ciego, ya explicaremos más adelante eso, y en el programa anterior te lo presenté como una vergüenza para su familia porque yo no te puedo contar todos los detalles de entrada. El personaje te lo voy presentando y como todos, como tú, como yo, tenemos cambios y tenemos diferentes evoluciones a lo largo de nuestra vida. Pues Apio Claudio parecía que iba por un lado y se fue por el otro. Como te he dicho antes, Apio Claudio retuvo la censura, se agarró como una lapa todo lo que pudo y aguantó en total 4 años. Y cuando la dejó, fue para ser cónsul. Este Apio Claudio podía ser muchas cosas, pero tonto no era. Volveremos más tarde con Apio Claudio y sus cositas, porque mientras todo este follón pasaba en Roma, recuerda que en Sutri estaban dándose de tortas etruscos y romanos. El cónsul Quinto Fabio había llegado para hacerse cargo del ejército que quedaba del anterior cónsul, y por su parte, los etruscos también habían sumado refuerzos. Pero Quinto Fabio los derrotó, les hizo refugiarse en la selva del Címino o selva ciminia, matando a miles de ellos, capturando el campamento y tomando, según cuentan, 38 estandartes enemigos. Y tras esta victoria el cónsul se enfrentó a un dilema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos a los etruscos a través de ese bosque que tenía fama de ser terrible e infranqueable? ¿Lo dejamos aquí, nos vamos a casa, nos tomamos unas gachas tranquilamente y mañana será otro día? Los oficiales recomendaban la opción 2, no meterse en el bosque, porque seguro que era una trampa. Meterse en un bosque que no conoces, y al que han escapado tus enemigos, y en el que vete a tú a saber qué te vas a encontrar, quizá no era la mejor de las ideas. Recuerda el Caudio, Quinto Fabio, recuerda al Caudio y no la líes. En medio de este debate, se presentó una persona voluntaria para adentrarse en el bosque y explorarlo. Una persona cuya identidad no está del todo clara. Unos dicen que era el hermano del cónsul, Marco Fabio, otros dicen que fue un tal Cesón Fabio, y otros que era Lucio Claudio, el tío del cónsul. Como nadie se pone de acuerdo en el nombre, yo lo voy a llamar nombre un, apellido voluntario. Este un voluntario había sido educado en la antigua Caere y sabía hablar perfectamente la lengua etrusca, algo que según Livio no era excepcional, ya que se cuenta que en aquel tiempo aprender etrusco era como, en tiempos de Livio, aprender griego. Las clases altas lo hacían porque era una lengua de cultura. Todos estuvieron de acuerdo en que era una buena idea enviar a ese señor, así que un voluntario cogió a un esclavo de confianza que había crecido con él y que también estaba versado en lengua etrusca, y algo que me hace mucha gracia, no solamente hacía falta que estuviera versado en lengua etrusca, sino que también hacía falta que estuviera al corriente de las cosas del día a día del pueblo etrusco. Quién gobernaba en tal sitio, qué había pasado en tal otro sitio. Era algo para vestir de legitimidad por si les pillaban, intentar dar el pego. Los dos se disfrazaron de pastores y se adentraron en la selva. Y aquí, Roma entra en contacto con unos pueblos de los que todavía no hemos hablado, los umbros.
de la zona de Umbría, al norte del Lacio. En concreto, estos dos voluntarios, un voluntario y el otro, que era el esclavo, no era muy voluntario, seguramente fuera la fuerza. Pues estos dos señores entraron en contacto con los umbros camertes, porque no había un único pueblo umbro, eran varios pueblos. Estos camertes eran buena gente, eran muy hospitalarios y el jefe les dijo, cuando tuvieron que revelar su identidad, que no se preocuparan, que les darían comida, amistad e incluso tropas al cónsul romano. El cónsul, cuando se enteró, se le abrieron los ojos como platos y se le abrió el cielo. Dijo, vamos allá, alucinó, ordenó la marcha hacia dentro del bosque, desde allí saqueó todo el territorio etrusco que pudo y volvió a Roma a informar de la victoria al Senado. ¿Y cuál será la reacción ante esta incursión romana? La furia infinita y la guerra completa. Se reunió el ejército más grande que nunca se hubiera reunido, marcharon ¿a dónde? A Sutri, y los etruscos además contaban con la ayuda de otros pueblos umbros, que no eran tan hospitalarios como los camertes. El ejército enemigo se plantó frente al campamento romano en formación de batalla, y los romanos no entablaron combate. Los romanos no salieron a pelear, los romanos se refugiaron tras sus fortificaciones. Cuentan que tanto umbros como etruscos estuvieron todo el día formados ahí, frente al campamento, con la intención de asaltarlo si llegaba la noche y los romanos no salían. El cónsul, mientras tanto, calma, relax, non ti preoccupare, vamos a cenar, vosotros tranquilos, eso sí, tranquilos pero armados, que no se os ocurra ponerse el pijama nadie. Tenéis que estar listos porque en cualquier momento voy a dar la orden. Y así fue. En mitad de la noche, todo cambió. De repente el cónsul rompió el silencio de la noche y ordenó formar en el centro del campamento. Y les dijo que lo que tenían que hacer era coger herramientas de construcción y destruir su propia fortificación desde dentro. El plan era ir destruyéndolo para cuando quedara poco, tirar abajo la protección y saltar sobre los umbros y etruscos. A mí se me antoja un poco complicado de creer esta estrategia, porque al mínimo ruido se va a escuchar. Vamos, se te va a escuchar. Pero hemos venido a jugar, así que vamos a jugar. Estuvieron toda la noche ahí, pico y pala, destruyendo la fortificación, y cuando estuvieron a punto, cuando era casi el amanecer, destruyeron su propia fortificación y atacaron, encontrándose al enemigo casi todos dormidos y desprevenidos. Se cuenta que en esta batalla, entre muertos y prisioneros etruscos y umbros, hubo un total de 60.000 personas, fallecidas y prisioneras, una cifra que se me antoja un poquito exagerada. Pero eso no es nada. Ahora vamos a entrar en una fase de frenesí bélico que te lo voy a contar de la manera más amena posible para que no nos marchitemos aquí, yo contándotelo y tú escuchando guerra tras guerra, batalla tras batalla, porque reconozco que es un poco aburrido. Tenemos al otro cónsul en el Samnio y se nombró a un tal Publio Cornelio como prefecto naval que iría a atacar Nuceria. La misión del cónsul que estaba en el Samnio, Cayo Marcio, era evitar que las fuerzas samnitas se unieran a las etruscas. Si se unen, Roma está perdida. No se podía consentir. El cónsul avanzó contra ellos y se libró una desesperada batalla sin resultado decisivo. Se extendió el rumor de que el bando romano había sufrido muchísimas más bajas que el bando samnita, e incluso que el propio cónsul fue herido en el combate. A Roma llegaron informes sobre esta batalla, seguramente exageradísimos, cargados de rumores, y a los senadores les dio un infarto tras otro. Un infarto tras otro. Tal infarto les dio que se decidió que había que nombrar un dictador, y todos estuvieron de acuerdo en que fuera Papidio Cursor, ya que nadie daba un duro en Roma por la vida del cónsul Marcio, el que estaba en el Samnio. Todos pensaban que había espichado. Pero tenemos un problema, porque cuando hablamos de personas, a veces las personas no nos llevamos bien unas con otras. Y Quinto Fabio, el cónsul que estaba en Etruria, odiaba a Papidio Cursor. Lo odiaba a muerte, pero vamos, a muerte. Y los senadores eran conscientes de que había un problema. Porque verás, si el otro cónsul había muerto, ¿quién iba a nombrar al dictador? El cónsul que estaba en activo. Quinto Fabio debía nombrar al dictador. El Senado debía enviar una delegación a donde estaba Quinto Fabio para pedirle que nombrase dictador a su enemigo a muerte. Y dijeron, bueno,
La única forma que hay es esa, o sea, tenemos que enviar gente para intentar convencerle de que no es nada personal. Por favor, Quinto Fabio, no te piques. Es por el bien de Roma. Mira lo que ha pasado. Hay un cónsul que está, vete a saber, seguramente esté muerto, y necesitamos que nombres a Papilio Cursor como dictador. La delegación de excónsules llegó al campamento de Quinto Fabio, le entregaron el Senado Consulto, y el cónsul, completamente en silencio, con la cara, pero como una piedra, no dijo nada y se retiró. No respondió a los senadores. Yo me lo imagino saliendo de la tienda o de donde estuviera y nada más salir, empezar a gritar e empezar a insultar a Papilio Cursor al aire, expulsando bilis y más bilis. A pesar de la enemistad, Quinto Fabio nombró sin problemas a Papilio Cursor como dictador y en absoluto silencio despidió a la delegación, con cara de palo. Seguramente cuando los senadores se fueron, volvió a gritar y volvió a insultar a Papilio Cursor. Estamos ya en el año 309 a.C. y mientras se presentaba a los comicios centuriados la resolución que le daba el poder legal al dictador, se produjo un presagio desfavorable que obligó a suspenderlo todo y que nos da una muestra de cómo eran los romanos para estas cosas. Cuando se van a celebrar los comicios centuriados, se sortea cuál de las curias va a votar primero. Y tocó en el sorteo a la curia Faucia. Y alguien dijo, un momento, que nadie vote, por favor. ¿Os acordáis de la última vez que salió la curia Faucia como primera? Pues no me acuerdo. ¿Qué pasó? La última vez que la curia Faucia, diría alguien en Roma, salió primera para votar fue el año del desastre en el Caudio. ¡Ay, mi madre! Pero no queda ahí la cosa. La anterior vez que la curia Faucia salió primera para votar fue el año en el cual los galos tomaron Roma. Doblemente pánico. Y dijeron, no nos la vamos a jugar. No, cero riesgos. Vamos a repetirlo todo, se detiene todo. Se volvieron a tomar auspicios al día siguiente y entonces sí, el dictador fue correctamente investido. Para que veas hasta qué punto eran escrupulosos y eran un poco pejigueros los romanos con estas cosas. Al dictador le fue bien. No quiero detenerme en una batalla en concreto, solamente en pequeños detalles. Por ejemplo, cuentan que los samnitas en uno de los combates habían construido unas nuevas armaduras brillantes con las que sus tropas parecían dioses. Formaron dos ejércitos con estas nuevas armaduras, uno en el ala izquierda que portaba escudos labrados de oro y el otro, en la parte derecha, escudos labrados en plata. Los escudos eran rectos y anchos en la parte superior para proteger el pecho y los hombros, y luego se estrechaban en forma de cuña hacia abajo para permitir una mejor movilidad. Para proteger el pecho, cuentan que los samnitas llevaban una protección acolchada y en la pierna izquierda una greba. Los cascos iban emplumados para dar la sensación de que eran más altos de lo que realmente eran, algo que los romanos también hacían, y las túnicas cuentan que los que tenían el escudo de oro eran de varios colores y las que llevaban los escudos labrados en plata eran de lino blanco. Imagínate enfrentarte a algo así, resplandeciente, poderoso. Eran dioses en el campo de batalla. Madre mía, es que vestían divinamente estos samnitas. Los romanos ante esa imagen no los miraban con temor o con envidia, los miraban como quien mira un botín, como quien mira un delicioso plato de croquetas. El dictador ya se había encargado de dejar bien claro a los soldados romanos que un romano debía inspirar miedo, no por estar cubierto de oro y plata, sino por su confianza en su valor y su espada. Los únicos adornos de un soldado romano, les había dicho el general, eran el valor y la sangre de sus enemigos. La victoria romana fue total y las armas samnitas desfilaron en triunfo por las calles de Roma. Mientras tanto, el cónsul Fabio estaba triunfando en Etruria y sometiendo a los etruscos, con lo que fue premiado con la extensión de su consulado durante otro año, para el año 308, junto a Publio Decio. Ese año se acordó una tregua con la Liga Etrusca a cambio de que pagaran a los romanos el sueldo anual de las tropas y 2 túnicas por cada soldado. El frente etrusco estaba en calma, y aunque los umbros se pusieron revoltosillos, fueron derrotados ese mismo año y los pueblos de Umbría se sometieron a Roma. Quinto Fabio seguía triunfando y recibió otro premio más del Senado y vio cómo se le extendía un tercer año el consulado, aquí ya
como un procónsul con todas las de la ley, porque ya había otros 2 cónsules para el año 307, tenemos procónsul Quinto Fabio y cónsules Lucio Volumnio y nuestro amigo querido Apio Claudio, que deja la censura para ser cónsul. Apio Claudio, en una maniobra que las fuentes interpretan como para intentar ganar influencia, se queda en Roma, dedicado a las obras públicas, dedicado a sus cosillas, mientras que su colega sí que estuvo guerreando fuera de la ciudad. Capturó varias ciudades al asalto y el procónsul Quinto Fabio tuvo que pelear contra los samnitas y contra algunos hérnicos que se habían aliado con ellos. Cuentan además que tras derrotar a los samnitas, Quinto Fabio ordenó que les hicieran pasar bajo el yugo. Cambiamos de año, 306, con nuevos cónsules, Publio Cornelio Arbina y Quinto Marcio Trémulo. Ese año se juzgó a los hérnicos supervivientes de la batalla anterior, lo que provocó, para sorpresa de nadie, que todos los pueblos hérnicos, a excepción de 3 ciudades, Aletrium, Ferentinum y Huérula, declarasen la guerra a Roma, junto al pueblo de los anagninos. Y aquí hay una sucesión todavía más vertiginosa de eventos. Quinto Fabio se había alejado del Samnio y las guarniciones de Calacia y Sora fueron asaltadas. Los samnitas siguen en la pelea. Es un estrés. Publio Cornelio fue enviado allí con 2 legiones y al otro cónsul, Quinto Marcio, se le envió a luchar contra hérnicos y anagninos. La guerra contra los hérnicos fue un poco, para que nos entendamos, de Chichinabo. Fueron victorias fáciles y a otra cosa, seguramente todo inventado, porque el auténtico problema estaba en el Samnio. Publio Cornelio era superior en fuerzas, pero el terreno era complicado. Los enemigos habían bloqueado todos los caminos y ocupado los pasos para que no pudiesen cruzar los convoyes de aprovisionamiento a los romanos, y el cónsul, con tal de romper esto, buscaba presentar batalla a los samnitas, pero estos huían. Los samnitas conocían su terreno y estaban dispuestos a utilizarlo hasta el final. Era una guerra de guerrillas. El cónsul Marcio, el otro, tras el trámite de los hérnicos, fue rápidamente a ayudar a su colega, y si antes habíamos visto cómo los romanos tenían que evitar que samnitas y etruscos se uniesen, ahora era al revés. Los samnitas tenían que evitar que 2 ejércitos consulares romanos se unieran, lo que sería la ruina para ellos. Así que a toda prisa, los samnitas atacaron al cónsul Marcio, lo pillaron por sorpresa y le atacaron mientras marchaba. A toda prisa pusieron los bagajes en el centro y formaron en orden de combate. El otro cónsul, por suerte, a lo lejos vio el escándalo, había humo, y acudió al rescate. Se hizo la pinza entre 2 ejércitos y la victoria romana fue total. Tanto que los samnitas fueron masacrados en el momento de huir. Seguramente moría más gente huyendo que en combate. Nos cuentan que en ese combate murieron 30.000 enemigos y que cuando se unieron los 2 ejércitos, de repente apareció otro ejército samnita que también fue derrotado. En ese momento los samnitas enviaron embajadores a Roma a negociar la paz y se les exigió como compensación trigo para 3 meses, la paga militar de 1 año y una túnica para cada soldado. Lo he mencionado ahora y lo mencioné antes para que veamos las prioridades. ¿Quieres la paz? Pues mira, págame lo más importante y lo más caro. Págame el trigo para que se alimenten, la paga del ejército durante 1 año y una túnica para cada soldado. No era barato el equipo y no era barato el mantenimiento. Las 2 cosas más importantes de un ejército son su estómago y su equipo. Si tú tienes un ejército sin comer y sin equipar, no tienes nada. La cosa quedó así. Cornelio se mantuvo en el Samnio para comprobar que todo iba bien, y el otro cónsul Marcio volvió a Roma para recibir su triunfo por la victoria contra los hérnicos, y le fue concedida además una estatua ecuestre en el foro delante del templo de Cástor. A los 3 pueblos hérnicos que se mantuvieron leales se les devolvieron sus leyes sin problema, ya que lo eligieron a ser ciudadanos romanos, para que veas que la ciudadanía romana en esa época pues no valía mucho. A los anagninos se les concedió la ciudadanía romana sin derecho a voto, se suprimieron sus asambleas, se les prohibió casarse entre ellos y también se les prohibió tener magistrados a no ser que fueran para el culto. Y entre guerras y más guerras, recuerda, más de 50 batallas en estos 7 años, hay un evento interesante que lo es por lo que es y por lo que sabemos que pasará después. Cuentan que ese año llegaron a Roma embajadores de la ciudad de Cartago
con la misión de renovar por tercera vez el Tratado de Paz con Roma. Ya hablé de estos tratados de paz hace algunos programas, pero ya que estamos, vamos a volver a profundizar un poquito para ver cómo están las cosas con Cartago. La misma existencia o no del tratado ya es en sí un debate. Yo creo que algo debió haber. En este momento Roma ya estaba poco a poco asentada como la potencia predominante en Italia y estaba ocupada peleando contra samnitas, contra etruscos, contra pueblos latinos que intentaban sacudirse su dominio, y un tratado con Cartago le interesaba, para no añadir más frentes en este momento. Igual que a Cartago, posiblemente también le interesase tener tranquila esa parte de su imperio, porque recordemos que en la parte oriental del imperio de Cartago se estaban acuchillando entre ellos los antiguos generales de Alejandro Magno, los diádocos. La existencia de este tratado entre Roma y Cartago nos la cuenta Filino de Agrigento, un historiador griego al que Polibio le da cero credibilidad. Polibio dice que se lo inventa. Y al final, ¿quién fue más famoso? ¿A quién conoces más? ¿A Polibio o a Filino de Agrigento? Conoces más a Polibio. ¿Significa eso que Polibio tuviera razón? No. Significa que lo conocemos más. Así que tenemos que coger con pinzas tanto uno como el otro. Este tercer tratado era casi un calco del segundo que nos contaron, y era básicamente que Roma no podía ir por Sicilia, no podía arrimarse a Sicilia, vamos, ni navegar casi, mientras que Cartago sí que podía estar en Italia, pero todo lo que hiciera se lo tenía que dar a Roma, no podía fundar ciudades en Italia, por ejemplo. Esto de Sicilia al final va a ser decisivo, porque la Primera Guerra Púnica empieza cuando los romanos entran en Sicilia, así que posiblemente los cartagineses ya se olieran la tostada, ya vieran cuál iba a ser el siguiente movimiento romano tras hacerse con la península itálica. Para eso todavía quedan algunos años, no demasiados, estamos muy cerca, pero todavía nos quedan unos años para que empiece el auténtico baile de las guerras púnicas. Nosotros pasamos al año 305 a.C., en el que los samnitas otra vez, sois unos pesados. Los samnitas otra vez rompen la tregua y siguen peleando contra Roma. Son derrotados en varias batallas, se les toman varias ciudades, y entre ellas Boviano, siendo una batalla decisiva. Y ahí sí, los samnitas se rindieron. En el año 304 enviaron una delegación a Roma, siendo cónsules Publio Sulpicio y Publio Sempronio. Enviaron delegación a Roma para pedir la paz, una embajada, y el Senado les respondió que no se creían ni media palabra. Samnitas, muchas veces habéis pedido la paz, muchas veces habéis roto esa paz. No tenemos ningún tipo de garantía que nos diga que decís la verdad. Pero si queréis la paz, por nosotros no será. Esa sonrisa del Joker que se le pone a los romanos cuando están negociando. Por nosotros no será. Nosotros podemos hacer una cosa. ¿Queréis paz? Os daremos paz. El cónsul Publio Sempronio, con un ejército consular, irá al Samnio a controlar. Bueno, controlar es una palabra muy fuerte. A ver si realmente esa paz es de verdad, o bien os estáis dedicando a rearmaros. El cónsul fue para allá y, para sorpresa de todos, se encontró un Samnio tranquilo, se encontró unas ciudades en paz, unas ciudades acogedoras y que encima le daban provisiones. Una fantasía. Lo que no fue una fantasía fue el tratado de paz entre Roma y los samnitas. Roma impuso a los pueblos samnitas renunciar a cualquier expansión territorial y a no poder hacer ninguna alianza sin consentimiento romano. Básicamente, Roma le arrebató a los samnitas su política exterior. Roma se erigía como la policía de Italia, la potencia dominante en Italia, y además pidió el control del valle del río Liris. Con la paz asegurada en el Samnio, ese año también Roma tuvo que ocuparse de unos amigos que hacía mucho tiempo que no nos llamaban, ni nos escribían, ni nada. Los equos. ¿Te acuerdas de los equos? Madre mía, los equos, volscos, esa época. Pues otra vez se habían vuelto a levantar en armas, después de un montón de años tranquilos. Al cónsul Publio Sempronio le dio una sabrosura vengadora, un frenesí conquistador, que, ojo, según Livio, en 50 días tomó 31 ciudades ecuas, y según Diodoro de Sicilia fueron 40. Todas al asalto. Supongo que llamar las ciudades sería demasiado osado. Posiblemente fueran poblados o pequeños campamentos.
En su mayor parte fueron incendiadas o incendiados y destruidos, lo que fuera. Los ecuos como pueblo fueron casi exterminados y su territorio anexionado a la República. Y con esa anexión se fundaron 6 tribus rústicas nuevas. Esto fue un aviso para los vecinos de los ecuos y rápidamente marrucinos, marsos, pelignos y ferentinos enviaron mensajeros a Roma para pedir paz y amistad. Pero la paz y la amistad con Roma se resumen en la última escena del programa de hoy. El programa de hoy acaba con el cónsul Publio Sempronio celebrando el triunfo por su victoria contra los ecuos. Lo vemos ahí desfilando, orgulloso, con la cabeza erguida. Roma salía del túnel de la oscuridad que había supuesto esta Segunda Guerra Samnita. Llena de humillaciones, llena de incertidumbres, llena de pánico en Roma. Y hemos tenido hoy un programa intenso, un programa cargado de batallas, de violencia, de incursiones, de trampas, de bosques, de campesinos aleatorios que ofrecen su ayuda. Pero es un programa muy importante, porque hoy finaliza la Segunda Guerra Samnita y hoy Roma se confirma como la mayor potencia de Italia. La conquista de toda la península itálica es una simple cuestión de tiempo. Bueno, picardo programa. Hoy sí, hoy empieza la cosa en serio. Se pone serio. Tras la Segunda Guerra Samnita la cosa se pone realmente seria para las aspiraciones romanas de controlar la península itálica, aunque habrá una tercera, como te he dicho durante el programa, que será una unión de todos estos pueblos con los que hemos peleado ahora, contra los que Roma ha peleado ahora, contra Roma. Y además, ahora se acelera todo, porque vendrán los griegos, dentro de no muchos años vendrán las guerras púnicas. Ahora sí que sí, ahora empieza todo. Así que muchas gracias por estar aquí, por estar escuchándome, por apoyarme. Muchas gracias y agárrate, porque ahora empieza lo bueno. Si hasta ahora ha sido bueno, ahora será mejor. Ya verás, lo vamos a pasar muy bien. Y ahora empieza la sección sin música y lo primero que quiero hacer es sortear el libro de Sergio Alejo de nuevo, porque Chelo pasa. Chelo, espero que estés bien. Espero que no te haya pasado nada y que no hayas dado señales de vida, porque tienes la vida muy ajetreada, te va muy bien en la vida y tienes mucho lío y no has podido escucharlo. Si cualquier cosa, tú escríbeme, porque me sabe mal que hayas ganado el sorteo y no te lo pueda entregar. Pero tengo que sortearlo. He estado hablando con Sergio Alejo, con el autor del libro sorteado, y vamos a sortear 2. No 1, no, 2. Has oído bien, 2. Por un lado, el de Deuda de Sangre, el que se iba a sortear, y por otro, el primer libro de las crónicas de Tito Valerio Nerva, Misiva de Sangre, que también es un tremendo librazo. Así que yo ahora, en pos de la transparencia, voy a grabar un vídeo que colgaré en el grupo de Telegram. Esto lo estoy haciendo en directo. Voy a prepararlo todo para grabar un vídeo y así ves que no hay trampa ni cartón en los sorteos. Esto es en directo la grabación que estoy haciendo para que se vea tal cual se va a hacer el sorteo. Estoy grabando ya el vídeo. Aquí vemos todos los que participaron. Y los voy a añadir a la web de sorteados. Aquí todos. He borrado a los ganadores. Aquí vamos sorteados. ¿Ve? No hay ningún nombre, no hay nada puesto, ¿eh? No hay ni trampa ni cartón. No, copiar no, pegar. Estoy también un poco de la cabeza, un poco mal. ¿Cuántos premios hay? 2. 2. Sortear. Y vamos a ver, el libro de Deuda de Sangre se lo lleva Javier García y el libro de Misiva de Sangre se lo lleva Concha Oncina.
Concha Oncina y Javier García, poneos en contacto conmigo por correo electrónico a roma@eternapodcast@gmail.com. Tenéis ahí el número 74 y el 89. Como os fui respondiendo a cada uno con vuestro número, no hay error. Javier García 74 y Concha Oncina 89. Escribidme a romaeterna@gmail.com y os enviamos el libro en formato físico y si puedo convencer a Sergio Alejo para que os haga una dedicatoria. Y ahora sí, vamos a seguir con la sección sin música. Han sido unas semanas movidas porque han pasado cosas. Han pasado cosas que me tienen muy feliz. Me tienen, vamos, que es que no quepo en mí de felicidad. Porque he de felicitar a mi padre podcastil, a mi mentor, a Sergio Mena, porque se ha llevado un Ondas. Se ha llevado un premio Ondas Nacional de Radio a la mejor idea radiofónica por la serie Mirando al Espacio. Que si no has escuchado te dejaré el enlace en la descripción. Es una serie que se emite en la cadena SER, es una serie que puedes escuchar en cualquier plataforma. Es una comedia de ficción sonora. Es una ficción sonora de comedia. Pero está hecho a un nivel que, vamos, es increíble lo bien hecho que está y lo ha hecho él. Lo ha hecho todo él. Cuando lo escuches dirás, ¿cómo? ¿Esto lo ha hecho todo él? Sí, lo ha hecho él, porque es un genio. Y estoy muy feliz porque tiene este reconocimiento que se merece y pa'lante, que se premie y que se reconozca y que se dé visibilidad a ese tipo de proyectos hoy en día, porque no ha tenido ningún tipo de cortapisas en cuanto a la creatividad ni nada. Ha sido totalmente libre el contenido que ha hecho. Y es una fantasía, una auténtica maravilla. Y también hoy, es un poco complicado grabar esto, pero hoy estuve, aunque realmente cuando grabo esto estaré. Esto de hablar en pasado, en futuro y tal, porque el día 5 de noviembre, el mismo día que sale este programa, estuve a las 12 de mediodía en la librería Gigamesh, en Barcelona, hablando de distopías apocalípticas con Ser School, de Misterios y Cubatas, con Álvaro Aparicio, de Vuelo del Cometa, con Alberto Martínez, de Noviembre Nocturno, y gracias a Orcini Press y a Gigamesh, muchas gracias por dejarnos el espacio y por dejarnos hablar de estas cosillas, porque seguro que lo pasamos muy bien y es posible que estuvieras y todo allí. Ojalá que estuvieras allí. Y esta sección no quiero que se alargue tampoco mucho, es simplemente recordarte que te dejo mis redes sociales en la parte de aquí de abajo de la descripción del audio, que te suscribas si te gusta mucho, que me apoyes económicamente y también informarte de que poco a poco se van viniendo cositas. El otro día estuve en directo en el benéfico contra la esclerosis múltiple que se hizo en Twitch, en el canal de Gene Ranz, y fue un placer estar representando a iVoox. Hicimos sorteo de suscripciones plus, de merchandising de Casus Belli, de Noviembre Nocturno, de Roma Eterna. Fue un auténtico privilegio y un honor poder participar y ayudar en estas causas que se tienen que hacer porque hay gente que está sufriendo y se debe apoyar este tipo de iniciativas. Estuvieron todo el día en directo, desde las 12 hasta las 9 de la noche. Fue una pasada la cantidad de gente que participó, la cantidad de streamers y de influencers que se sumaron. Fue una maravilla, la verdad. Y espero que también disfrutases con los podcasts de la Semana del Terror de iVoox, porque madre mía, en Roma Eterna tuvimos Maldiciones, un programa que ha sido polémico porque fue duro, fue un programa duro. Las maldiciones romanas son duras y eso que no elegí las más duras. He elegido dentro de lo que hay lo más light. Y espero que también disfrutases mucho con el programa en Noviembre Nocturno, con el relato de Edicto, narrado por la tremenda voz tentacular primigenia de Alberto Martínez. Es un auténtico maestro con M mayúscula y con tilde, la M, de narrar cosas de miedo. Un crack. Y con esto ya cerramos la sección de hoy, cerramos el programa de hoy, cogemos los bártulos, el stylus, cogemos la túnica y nos vamos. Pero te recuerdo, para ya cerrar, si te quieres enterar de todo lo que me va pasando, porque últimamente entre eventos y demás en diciembre se viene otra cosita, poco a poco voy teniendo más presencia en diferentes sitios, puedes seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y también te recomiendo, si quieres, que te suscribas al canal de Roma Eterna en Telegram, y si ya quieres ya lo más, puedes entrar en el Senado, en el grupo de Telegram de Roma Eterna, para poder hablar con la gente, estar ahí, que se está formando una comunidad de verdad muy bonita. Estoy muy orgulloso de la gente que está en Telegram, de la gente que está ahí apoyando. Sois más bonitos que, que las croquetas, más bonitos que las croquetas. Y también, antes de que se me olvide, como voy sin guión, que no se me olvide, comparte este programa con todo el mundo, suscríbete, dale like,
Deja tu comentario, déjame un correo, lo que tú quieras. Roma Eterna se hace gracias a ti, gracias a tu apoyo. Estoy aquí cada 2 semanas, estoy aquí con los proyectos que se vienen por delante, que ya verás que te van a gustar. Y ahora sí, me despido. Y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y aprovechando que ahora mismo estamos tú y yo solos, porque al final no creo que llegue mucha gente, voy a decirte una de las novedades que todavía no estoy anunciando oficialmente porque no está listo, pero lo estoy preparando, estoy perfilándolo, está casi ahí, está a punto de pitar el horno. Estoy preparando mi desembarco en Twitch. Voy a intentar darle una nueva dimensión a Roma Eterna, voy a intentar ampliar y que tú puedas estar conmigo en directo haciendo cosas, pues conociendo más el podcast. Por ejemplo, mientras investigo para los programas, estar ahí en directo para que tú puedas ver el proceso. Quizá la grabación del programa se pueda hacer también una parte en directo. La edición un poco también se puede hacer en directo. Quiero compartir contigo Roma Eterna. Quiero que puedas verlo. Quiero que puedas formar parte de ello. Pero teniendo siempre presente que el podcast es el protagonista. No será un vídeo que luego se sube el audio y a lo que salga. No. Roma Eterna siempre será audio, porque el audio nos acompaña, el audio creo que tiene mucha más potencia que el vídeo. A mi modo de ver las cosas, un vídeo sí, te puede entretener, te puede conmover, tal, pero las palabras se te meten de una manera diferente en el cerebro. Algo hay. Una palabra te puede animar, te puede alegrar, te puede hacer llorar, te puede provocar muchas cosas que el vídeo, solo el vídeo, a veces no es capaz de hacerlo. Así que vamos a siempre tener presente este amor por la radio, el amor por el podcast, que fue el germen de Roma Eterna, por lo que no temas. Esto no se va a convertir en un vídeo que se suba después. Esta era la novedad que te quiero adelantar así para la gente que estamos los más leales, que aguantamos hasta el final, para que tengas un poquito más. Te dejo esto y en las próximas semanas iré anunciándolo. No dejes de seguirme en redes sociales y si no tienes, pues en Telegram, en el canal de Telegram, que ahí lo anuncio todo. Te mando un fuerte abrazo, espero que tengas 15 días espectaculares y te espero en el siguiente. ¡Un saludo!